muchas gracias al comité organizador. El comité organizador me encarga esta conferencia, y este es el nombre, Síndrome Hell, ¿cuál es su verdadera dimensión? Entonces, pues la primera o el primer slide es mi slide de declaración de intereses. No tengo ningún interés diferente a este, ni ninguna otra conflicto de intereses, y emulando un poco al profesor Van Zandt, cuando se refería al querido Sears, esta es mi manera de ver a veces el nombre, el acrónimo, y voy a tratar de explicarlo un poco mejor en los siguientes slides. Todo empieza pues con la descripción en el año 1982 del doctor Ludwig Weinstein de el hallazgo de 29 pacientes con una forma muy severa de preeclampsia, en la cual encontrábamos, caramba, está tomando el pelo esto, encontrábamos estos tres aspectos fundamentales pues que le daban el carácter y precisamente la explicación, el significado al acrónimo. Hemolisis a expensas de un mecanismo microangiopático, trombótico, por el mismo mecanismo, secuestro plaquetario, disminución del recuento plaquetario y la alteración de las enzimas hepáticas, la disfunción hepática. Entonces, esto está muy bien, es claramente pues un aporte a la literatura, pero la malacesia furfur también fue un aporte a la literatura, ¿sí? Y de ahí a demostrar la asociación que existe entre un parásito y la preeclampsia, pues nos enseñó un poco en todo este largo trasegar de la preeclampsia severa. De hecho, el síndrome Hell de golpe, ya Pritchard lo menciona, 30 años atrás, antes que el doctor Weinstein, nos enseña a no irnos por las ramas y a tratar de ver un poco más el bosque, que me parece a mí importantísimo en este tema. En los siguientes años inicia una serie de publicaciones, o se ven una cantidad de publicaciones que se centran mucho en clasificar el síndrome de Hell, en darle aspectos numéricos que a mí me parece, desde la manera como yo entiendo pedagógicamente desde mi perspectiva de teoría del conocimiento, me parece que le imprime un carácter muy peligroso a la medicina, y es precisamente tratar de subyugar, de tratar de clasificar el caos en aspectos numéricos. Para mí eso es muy grave, pero bueno, digamos que hay cosas rescatables, y es simplemente que cuando hay un recuento menor de plaquetas, pues hay un número mayor de complicaciones. Yo creo que eso no es muy extraño, ni muy raro, ni es muy complejo, y todo lo entendemos, y yo creo que es lo más importante de estas clasificaciones, pero no me parece que haya sido un acierto darle números a las transaminasas, darle números a la lactato deshidrogenasa, porque en realidad esto no tiene ningún impacto sobre la mortalidad, no tiene ningún aspecto que sea diferencial, y porque también traía irremediablemente este concepto de las formas completas e incompletas. Y el concepto de las formas completas e incompletas es precisamente tratar desesperadamente a expensas de acrónimos, HELP, LP, LLP, el PLOP. A mí me gusta mucho el PLOP porque el PLOP es el desplome, el síndrome de desplome que ocurre al final cuando nos hemos centrado demasiado en el aspecto de darle nombre a las cosas y de encasillarlas, cuando en realidad el acrónimo hace referencias precisamente a lo que describió Weinstein, una forma muy severa de la enfermedad, de la preeclampsia severa, y probablemente ¿cómo se dice?, una mala interpretación, un mal entendimiento del aspecto fisiopatológico de la enfermedad, que posteriormente en otros estudios ¿sí?, se fue conociendo más claramente y nos permitió abrir un poco la perspectiva al concepto de la preeclampsia típica, al concepto de enfermedades que pueden hacer un overlap, pueden hacer un entrecruzamiento porque comparten aspectos fisiopatológicos, y en última instancia esas son las enfermedades del endotelio. El otro aspecto por el cual no me gusta el concepto de las formas completas e incompletas es que nos da una falsa idea de cosas más o menos graves, cuando
el síndrome de disfunción orgánica múltiple, que es a lo que hace referencia a las alteraciones hematológicas y de la función hepática, no tiene término medio, es una cuestión muy grave. Y en el caos precisamente de que es cada paciente en su manera individual, unos numéricamente más altos, otros más bajos, de expresar esa gravedad de la enfermedad, pues no hay norma, no hay ley, es caótico precisamente la situación. Nos genera una falsa sensación de que hay cosas más graves y hay cosas menos graves, entonces es como la peritonitis chiquita, la peritonicita y la peritonitis grande, o la neumonía chiquita y relacionada con el ventilador y la neumonía relacionada con el ventilador de verdad, o no sé. Entonces nos dice que de golpe hay un helpcito, ¿sí? Y hay un help, y en realidad pues eso también me parece a mí peligroso. Me parece más interesante, ¿cierto?, cuando encontramos en los índices de gravedad de la enfermedad, el que queramos, el Apache de Naus y colaboradores, el OTS de Legol y colaboradores, el SOFA de Jean-Louis Vincent, el índice de Marshall, el que queramos utilizar, cuando encontramos precisamente la coincidencia de la disfunción de órganos con la gravedad de la preeclampsia, ¿sí? Cuando hablamos del síndrome de HELP relacionado con la preeclampsia, 85, 90 o 70, porcentaje que queramos utilizar, porque sabemos que hay otro porcentaje de síndrome de HELP que no se relaciona con preeclampsia. ¿Por qué? Porque probablemente tenemos otras condiciones, o porque tenemos una paciente que manifiesta durante el embarazo la enfermedad de una manera distinta. Quizás estamos en presencia de una sepsis y no lo sabemos, o de una hepatitis, o tenemos una paciente con una lesión o una enfermedad del endotelio previamente que no se ha manifestado, o tenemos la paciente con un síndrome de anticuerpo antifosfolípido que muchos años después, o no tantos, digo, en cualquier momento nos va a hacer la expresión de ese síndrome de anticuerpo antifosfolípido, o tiene un lupus eritematoso, ¿sí? Todo eso es posible. Claramente la asociación de mortalidad con el número de órganos en disfunción, también con los scores, sabemos que entre más alto el score, pues mayor mortalidad, y esto a mí me parece importante. La dimensión de la gravedad, ¿cierto?, es clara, hay coagulopatía, abrupcio de placenta en el 16% de esta serie de Cibay y colaboradores, que es bastante representativa de la literatura. Tenemos edema pulmonar por los dos mecanismos, cardiogénico o no cardiogénico. Tenemos hematoma subcapsular hepático, una complicación ominosa, menos frecuente afortunadamente, y el desprendimiento de retina, entre otras. Y en otras series también han presentado unas complicaciones pues también ominosas desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, como la hemorragia cerebral y la encefalopatía por edema cerebral o por otros mecanismos relacionados precisamente con el proceso de isquemia y de hemorragia a nivel orgánico. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, ya adelantando un poco sobre el tema práctico, pues para llegar y tratar de salir de todas estas consideraciones muy personales, es que solamente en 2 puntos puede ser interrumpido este círculo vicioso, y creo que lo tenemos claro. Es suficiente la evidencia que dice que en formas severas de la enfermedad, lo único que cambia el curso de la enfermedad pues es desembarazar a la paciente. Y dejo ese margen porque hace un momento mencionaba, si usted tiene una enfermedad del endotelio que la está expresando con hemolisis o la está observando como hemolisis, como disminución del recuento plaquetario, como una coagulopatía, y usted tiene una lupus eritematoso sistémico, porque esa es una de las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico, pues no necesariamente desembarazar a la paciente es la solución. Usted está observando lo que probablemente algunos llaman una preeclampsia típica, no, está observando otra enfermedad, y aquí no cabe esto, pero hay que tenerlo en cuenta cuando usted esté ante la evidencia de un síndrome de HELP en presencia o relacionado con preeclampsia. Y los antihipertensivos, que lo acaba de mencionar el doctor Cifuentes, y no hay que ahondar en eso, que claramente tiene todas las evidencias, porque tiene un número necesario a tratar muy pequeño para prevenir una muerte materna. Entonces la emergencia hipertensiva es absolutamente claro que
que se maneja y se maneja de inmediato, y como se maneja en la preeclampsia severa, sulfato de magnesio y los antihipertensivos. Pues en lo que acaba de decir el doctor Cifuentes, pues hay un punto de vista pues muy personal y además bien documentado desde el punto de vista de medicina evidencial. Los consensos generalmente recomiendan el uso de los antihipertensivos titulados parenterales, pero pues en esto no está escrito la última palabra porque es un consenso precisamente, no es nada diferente a eso. En el manejo convencional me parece necesario mencionar la dexametasona porque estos reportes iniciales fueron muy entusiastas en cuanto al beneficio sobre el pronóstico materno y posteriormente, pues como tantas cosas, bastante desalentador cuando ya aparecieron los estudios de Cochrane, de metaanálisis y los estudios aleatorizados, entre otras cosas pues de nuestro colega de Cali, donde se observó que no hay ningún efecto sobre la mortalidad materna y ese es el estándar que utilizamos los intensivistas para hablar de una intervención farmacológica útil o no, la mortalidad materna, y no tiene ningún efecto. Que sí, que de golpe en algunas series disminuye el recuento plaquetario, pero eso no tiene ningún efecto ni cambia mucho la morbilidad mayor ni la mortalidad. Entonces, creo que nos acercamos un poco hacia lo que yo creo que es muy importante de considerar en esta enfermedad que se manifiesta como una síndrome de disfunción orgánica múltiple, y es el escenario en el cual nos debemos mover, ¿sí? Y es el escenario del cuidado crítico. Y nosotros en ese escenario aplicamos unos principios muy grandes, muy elementales y además pues fundamentales de tratamiento. Y el primero es la terapia dirigida a metas, y nuestro objetivo es mantener la perfusión tisular. Con modelos como hay muchos modelos, esta es una propuesta terapéutica que se aplicó específicamente a sepsis, y es la propuesta del doctor Rivers y colaboradores que ya llevan dando en el mundo 10 años y que es pues la toma de una serie de elementos que en última instancia nos están hablando de la preservación de la perfusión tisular, es decir, del aporte de oxígeno a los tejidos como un mecanismo para evitar la disfunción y la falla de órganos, que es el proceso que lleva a la muerte. Y la monitoría y el soporte avanzado de órganos, que es el otro soporte, el fundamento, el pilar del manejo del cuidado intensivo. Pero realmente sobre intervención, aquí está el quid del asunto, y lo han mostrado todos los doctores y lo seguirán mostrando todos los doctores que hablen de preeclampsia. Es la cascada de la inflamación y esta es la de la coagulación, y las dos se encuentran para hacer un vasoespasmo sistémico, una alteración de la perfusión de órganos y un mecanismo de coagulación intravascular desordenado. Entonces, aquí es hacia donde deberíamos ir, hacia donde deberíamos centrarnos, y es sobre lo que no tenemos pues todavía nada suficientemente soportado. Y en ese nivel de intervención terapéutica pues hay varias cosas que se han intentado. El drotrecogin alfa o proteína C activada recombinante como un medicamento que, a expensas de la inactivación del factor 8 y el factor 5, evitan la formación de trombina y el curso hacia la coagulopatía desordenada, digámoslo así, o la alteración final de la coagulación, que va a llevar a la alteración de la perfusión orgánica, pero pues cuando lo vamos y lo buscamos y vemos qué nivel de evidencia tiene, pues no encontramos absolutamente nada porque no se siguieron estos estudios o no pasaron de algunos experimentos clínicos. Otra propuesta, y hay unos papeles más recientes sobre su uso, específicamente en el síndrome de HELP, pero que se utilizan de manera regular en el tratamiento de la CID por otras causas, porque la CID finalmente es una resultante final de muchas enfermedades, es un problema que no es solamente relacionado pues ni remotamente con el embarazo, sino con muchísimas otras enfermedades que nosotros manejamos, y por tal no se debe alejar de esa perspectiva. Y el uso de la trombomodulina para formar esos complejos de trombina, trombomodulina, que a su vez activan la proteína C en presencia de proteína S,
bloqueo de la activación de los factores 8 de la fase de propagación de la segunda fase del modelo actual de coagulación y evitar el coágulo finalmente, la formación del coágulo de trombina. Y también el uso de la antitrombina 3, que también ha sido utilizado también en pacientes con CID y con otras enfermedades diferentes a la preeclampsia, y también en pacientes embarazadas, en pacientes preeclámpticas severas. Su uso ya, al igual que el de la trombomodulina, en algunos países forma parte ya de recomendaciones terapéuticas. Nosotros todavía no tenemos, digamos, suficientes evidencias para su uso en el embarazo, pero es también a expensas de otro de los elementos de la fase fibrinolítica o de la tercera fase de la coagulación, como la conocemos tradicionalmente, pues una alternativa terapéutica para evitar la coagulopatía y la alteración de la perfusión de órganos. Entonces, esta es básicamente mi perspectiva de la verdadera dimensión del síndrome de HELLP, y las conclusiones tienen que ver con ello, que es una enfermedad propia del embarazo, que está ligada o no a la preeclampsia y que constituye claramente un ejemplo de síndrome de disfunción orgánica múltiple, cuyos aspectos más relevantes pues son la coagulopatía, ¿sí? el secuestro de elementos de la coagulación y la anemia hemolítica por un mecanismo de lesión endotelial microangiopático. Segundo, que la interrupción del embarazo, y por eso yo creo que no hay que discutir el manejo de la preeclampsia severa y del síndrome de HELLP, por ende, lejos del término, cerca al término, por encima de la semana 34, forma parte de una serie de conceptos que están aceptados de manera consensuada y casi universalmente, que yo creo que estamos un poco lejos de cambiarlos, precisamente porque no tenemos intervenciones para cambiar el curso de la enfermedad. Única intervención propia nuestra de los obstetras que altera o puede cambiar el curso de la enfermedad. Que deberíamos prestar menos atención a las clasificaciones, ¿sí? A ese bravo nuevo mundo de acrónimos, como mencionó Marshall alguna vez también en un artículo, donde le damos tanta importancia a los acrónimos, al CIRS, al CARS, al MODS, al SOM, al FOMS, el HELP en nuestro caso. Creo que deberíamos disminuir un poco la atención y aumentar la atención a la relación que tiene precisamente el síndrome de disfunción orgánica múltiple, y en este caso el HELP, que es un claro ejemplo de síndrome de disfunción orgánica múltiple durante el embarazo, con la alta mortalidad, que no podemos recomendar corticoides más allá del contexto de la maduración pulmonar fetal. Alguien me dirá, bueno, y si tiene un síndrome de anticuerpo antifosfolípido secundario, pues sí, claro, sí puede ser parte del tratamiento del lupus o de otras enfermedades que se tratan con corticoides, pero no propiamente del HELP relacionado con la preeclampsia, en ausencia de ese tipo de condiciones especiales. Que el manejo en UCI precisamente propende a la monitoría, la reanimación avanzada y el soporte de sistemas, lo cual en comparación con controles históricos sí ha demostrado una disminución de la mortalidad precisamente, y yo creo pues que es parte de esa disminución de la mortalidad, y que definitivamente pues necesitamos estudios para indicar el uso de esos modificadores, de esas balas mágicas, de esos modificadores del curso de la enfermedad sobre las cascadas de la inflamación y de la coagulación. Muchas gracias.